ya en esta época hay que ir rompiendo, ¿verdad?, con todas estas noticias que nos ocupan diariamente, la parte política, la parte que tenemos que enfrentar lamentablemente en República Dominicana y cómo anda el mundo. En esta oportunidad vamos a conversar, ya ustedes lo han visto en la publicidad, en la promoción, el spot que en la programación regular de este canal pues se ha estado difundiendo. Gestor cultural, así lo identifican, dramaturgo, actor, escritor, musicólogo también, Lincoln López. Usted habla mucho de música y tiene programa los sábados ahí con Juan Grullón, la esquina de Juan. Las cápsulas culturales. Sí, pero usted es un hombre con una vasta cultura general. General, sí, la general. Aunque uno hace, casi todo el mundo hace concentración en un área. Se focaliza en un área. Buen día, Frank. Buenos días, Lincoln. Buen día, Lincoln. Un placer tenerte por aquí. No, el placer es mío. El placer es mío. Después de tanto tiempo. Debiera ser con más frecuencia, ¿verdad?, para romper un poquito con todo esto que nos abruma. Depende de ti. No, ¿quién fue que lo llamó? Producción. Atención, producción. Hay que traer más a Lincoln por aquí. ¿Cómo no? Nosotros conocimos, un caso nuestro particular, a Lincoln al frente del teatro, del gran teatro aquí, y por supuesto toda una trayectoria en otros escenarios que tienen que ver con el teatro y todo un reconocimiento en Santiago a la trayectoria de Lincoln en materia de teatro. Yo creo que podríamos comenzar por ahí, porque el tema teatro, Gran Teatro del Cibao, se ha convertido en un tema de preocupación en Santiago. ¿Y por qué? Bueno. Simplemente está descuidado. Simplemente está descuidado. No se trajo a Joan Manuel Serrat en su despedida por el mundo. Cuando yo estuve ahí lo trajimos 3 veces, ¿te acuerdas? ¿Por qué? Porque la del Manojo de Rosas, una zarzuela española, en los 20 y tantos años que tiene el teatro, es la primera vez y la única que ha pisado ahí una compañía de zarzuela española. Pero también la dominicana, con el Elixir del Amor, con Fausto Cepeda, que está muy mal de salud. Sí. Está bien la prensa que estuvo o está en la Plaza de la Salud, algo así. Mis saludos para Fausto, esperando que se recupere. ¿Cómo ve usted la gestión a nivel de teatro en Santiago? ¿Ha caído? ¿Hace falta recuperar esto? Antes que Lincoln responda esa pregunta, sí, déjeme decir que Lincoln viene de la Escuela de Bellas Artes, aquí donde se formaron aquellos actores que durante los 70, 80, todavía los 90, pues fueron, podríamos decir, parte importante de las tablas en la República Dominicana. De ahí dirige UTESA, de UTESA se va a dirigir el grupo de teatro de Pucamaima. Yo que participé ahí, que llegué yo siendo un muchachito, Lincoln era joven en esa época todavía, pero de los festivales de teatro más renombrados que se hacían en República Dominicana, Lincoln era parte de toda esa semana cultural con presentaciones de grupos que en esa época eran los que dominaban el escenario, como Gayumba. Sí. Estaba ahí Gratey, la directora de teatro pequeña, ¿cómo se llama?, que era muy conocida en esa época, muy famosa, que ahí estaba también, tenía un apodo él, director de teatro que murió, no es Pailita, ¿cómo le llamaban? Muy bueno, junto a Franklin Domínguez y otros. Perita. Perita. Eran de los... No, pero Perita vive. Ah, está vivo Perita. Sí, creo que tiene 91 y está excelente. Yo hice junto a Laila Arisleida. Laila es una actriz egresada de aquí de el ICA, pero puertoplateña, que ha hecho un teatro escuela que le ha llamado Iván García en Puerto Plata, su ciudad natal. Compró el teatro, la casa lo convirtió en teatro. Ha sido una labor titánica. Mis saludos, si por casualidad no está viendo. Y con ella fuimos a Santo Domingo para hacer, con motivo del 50 aniversario de la obra Más allá de la búsqueda, de Iván García. Hicimos una presentación
y estuvo Perita nos tomamos una foto Perita, que fue Salvador Pérez Martínez, es su nombre. Ángel Salvador Pérez y Martínez. Él estuvo en esa función porque él fue el actor del estreno de esa obra en un Festival Nacional de Teatro Dominicano en el Palacio de Bellas Artes en el año 63. Oye eso. Y estuvo también el autor, Iván García, pero que en ese momento, en el 63, él fue de los jóvenes becados por Bosch en ese tiempo, que fueron muchos, Freddy Veragoico, Mike Mercedes, en fin, de diferentes áreas. Él estaba en Alemania en curso de radio y televisión y algo de eso, y no pudo estar presente. Y nos juntamos ahí, nos tomamos la foto los cuatro. Iván, que tiene 80 y tantos, y Salvador Pérez Martínez, Perita, que tiene 91, Arisleida y yo, que somos los más, un poco más jóvenes. Los decanos. Dele la respuesta ahora ya. Parece que después de la salida suya se ha desmejorado la gestión y la estructura del Gran Teatro del Cibao. Da esa impresión. Yo tengo una opinión sobre eso, pero al tú decir que es a partir de mi salida, me limita un poco la evaluación por cuestiones de prudencia. Bueno, pero la percepción. Casi lo eso mismo. está ahí. Casi lo mismo, pero déjame decirte que obviamente que Santiago hay que ver la perspectiva del teatro en varias ramas. Una es las edificaciones, el edificio. ¿Cuántos edificios para teatro estrictamente hablando hay? El Centro de la Cultura, público, ¿no? Sí. El Centro de la Cultura con la sala HIC, el Gran Teatro del Cibao, básicamente son esos dos. A nivel privado tú puedes encontrar, qué sé yo, el Teatro y Anfiteatro de la Madre y Maestra, puedes encontrar el Anfiteatro de UTESA y salones que eventualmente pueden utilizarse para eso, amantes de la luz. Y algunos colegios Algunos también. colegios y un lugar que fue construido como teatro, pero no se le dio el equipamiento necesario, pero que fue un lugar sumamente importante porque fue el centro de las actividades escénicas de Santiago, el Politécnico Femenino. Un local para, qué sé yo, 2.000 personas. Sí. Para ese tiempo aquello era, y es todavía, amplio, pero no tuvo equipamiento. Pero por ahí pasaron las estrellas del momento, del canto popular, del cine. Ahí estuvieron los clásicos de teatro, de música, de ballet, en fin. Yo recuerdo haber visto ahí a su llegada de Roma a Henry Lai con la Sinfónica. Estuvo también la Sinfónica de Puerto Rico, El Deseo bajo los Olmos. Bueno, una obra de teatro. Hasta Bruce Lee pasó por ahí. No me digas. Sí. Bueno, pasó Rafael de España, pasó Sandro de América, ¿te acuerdas? Mario Moreno Cantinflas. Mario Moreno Cantinflas, Los Ángeles Negros. También, con Germán de la Fuente. Con Germán de la Fuente. Entonces aquello era difícil, 5 pesos la entrada. Y el concho no llegaba allá. El concho se quedaba por ahí, por los alrededores del ayuntamiento y daba la vuelta en la junta por ahí. Entonces había, bueno, a menos que tú tuvieras vehículo propio. Entonces, esa es una parte. La estructura. La estructura. La otra parte es la escuela, donde deben formarse diferentes sectores de las artes escénicas. Dirección teatral. Vamos con la parte, digamos, medular. El actor y la actriz. Todavía, hoy día, no hay una escuela formal, reconocida por su titulación, por instituciones educativas formales. Es decir, tú vas con tu título de Bellas Artes y dices, yo quiero ser profesor en la universidad tal, y dices, no, ese título no está validado. Eso es un certificado que te dan. Todavía tú vas al MINER, es decir, Ministerio de Educación, y a ti te incluyen como técnico.
Es decir, una persona que auxilia, sobre todo ahora que existen, Fran, los politécnicos en el renglón artístico. Sí. Aquí Luis Alberto Hernández. No, Julio. Julio Alberto Hernández. Ahí en Pastor, y hay 2 o 3 en el país. Entonces, esas personas son técnicos porque no se les reconoce su titulación. Sin embargo, los titulados que pueden ser licenciados en educación no son artistas en su mayoría. Técnicamente no son artistas, una contradicción, técnico y artista. Y por lo tanto son discriminados porque ellos conocen el oficio y los otros tienen la titulación, aunque no tienen el talento para eso. Salarialmente los técnicos están, y con algunos otros beneficios, están por debajo de los titulados en educación. Eso me obligó a mí en mi tiempo entonces, cuando eché de lado la carrera de Derecho, entonces, como sabe Frank, asumir la educación. Entonces soy egresado de educación, después hice maestría en educación, después me inscribí en el doctorado en educación, virtual fue eso, para entonces poder competir de igual a igual, que no es de igual a igual nada, porque tengo una experiencia en teatro que no la puede tener uno que solamente estudió 4 años de educación. Así. Entonces, está la parte de la estructura, está la parte docente, está la tercera parte, es la logística administrativa para implementar políticas culturales. En el caso que tú me mencionas, es el caso de teatro. Las subvenciones, ahora Alaila, en Puerto Plata, después de 15 años de ardua labor, ha logrado conseguir una subvención. Aquí muchos grupos envejecieron y nunca recibieron nada. El grupo de tu generación, cuando estuviste en Bellas Artes, Fran. Bueno, entonces esa logística, ahora un grupo de teatristas se acercaron al presidente porque hay varios actores y actrices que necesitan con urgencia, por la edad, por su condición social, una pensión digna, porque pasaron su vida en eso. Y no hay un plan de seguridad social legal, automático, sin tener que estar cayéndole atrás a un presidente para que eso se logre. Eso pasa aquí, eso pasa en La Vega, eso pasa en cualquier parte del país y en la capital. Sin embargo, dan pensiones a gente que hicieron fortuna en el ámbito artístico, en lo popular, y le dan pensiones. Porque tienen acceso al privilegio del contacto con la persona de la presidencia. Entonces, eso es todavía un privilegio irritante, que usted, por lo que ha trabajado durante toda su vida, un servicio cultural al país, tenga que estar pidiendo como si fuera una limosna. Usted tiene esos créditos ganados. Hay gente que ha muerto así. Y eso realmente, además de que es penoso, eso nos disminuye como sociedad. Nada humano me es ajeno, decía en su columna Orlando Martínez, ¿recuerda? Sí. Entonces, eso nos disminuye. No hay progreso, no hay desarrollo integral, como decía Federico García Lorca, sin tú medir el nivel alto de desarrollo cultural de un pueblo. El desarrollo, la cultura es el barómetro que mide el desarrollo de un pueblo, decía Federico García Lorca. Y si tomamos esa medida, ¿qué podemos decir del pueblo dominicano? Que estamos en lo que se ha dicho en incontables ocasiones, en un proceso de degradación, de disminución. No vamos a desaparecer físicamente, vamos a disminuirnos a niveles realmente lamentables, por no decir bárbaros. ¿Y qué tú piensas de la violencia? ¿Y qué tú piensas de la violencia en sus diferentes manifestaciones? La de la delincuencia, la de los maltratos de
de los compañeros o pareja o esposos, en fin, en sentido general. Están yendo ya los estudiantes con armas a las escuelas. Eso era impensable en unos años. Entonces, cuando tú ves la degradación, eso no se arregla solamente. Y hay que hacerlo con atender a la policía, que yo pienso que hace hasta su labor con las limitaciones con las que trabaja, con los sueldos que recibe, con los privilegios irritantes que ahí y en otras instituciones se dan. Entonces, sí a la policía, pero sí a otros estamentos del Estado para que haya equilibrio. No es solo con policía. A propósito es con de educación, es con cultura. Pero tú hablas de Santiago y hablamos del teatro del Cibao, y hablamos del Centro de la Cultura, y hablamos de Ucamaima, y hablamos de UTESA, y hablamos de Bellas Artes, y hablamos de sus condiciones precarias. Pero hay sitios, querido amigo, hay lugares, hay municipios que no tienen nada. Yo estuve en el Mamey, Los Hidalgos, hace un par de años, presentando el monólogo, que lo estoy haciendo de manera gratuita y sin fines de ningún tipo que no sean culturales, Ahora que vuelvo, Tom. Cuento de René del Risco y Bermúdez que llevé a... le hice una adaptación al teatro. Bien. ¿Qué me dijeron allá? Franklin, que lo recuerdo, profesor, y Angélica, otra profesora, la primera vez. Por ahí pasó Colón en 1400 y tantos. Y dije que esta es la primera vez que en ese lugar llamado El Mamey o Paso de los Hidalgos, yo no podía creer eso. ¿Tú sabes cuántos años pasaron? 500, papá. 500, querido amigo. Y así tú vas por sitio. Tú tienes que la prensa ha reseñado que recientemente cumplió 80 años de fundada la Sinfónica Nacional. Mis parabienes, mis felicitaciones. Pero te aseguro que hay municipios, cabecera, no hablemos de los secundarios, cabecera en que en 80 años la Sinfónica no ha ido, ni mucho menos en 80 años ha sido creada otra sinfónica cuando Cuba tiene 15, pese a su situación económica y política penosa. Y entonces... Vamos a brindarte café, Lincoln. Sí. Por este tema. Sí, para suavizar un poco. ¿Eso es para calentarnos o para enfriarnos? Bueno, para lo que usted entienda. A lo que convenga. Gracias. Sí. Gracias. El café cae bien como quiera. Café Salud. Santo Domingo, salud. Santo Domingo con 3 presentaciones, Suerdí, Perla Roja y Gran Sierra, cultivado desde Rancho Arriba hasta la Cordillera Central. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Discriminan los gobiernos que tienen la responsabilidad de trazar la política cultural, discriminan el sector. La respuesta es sí. Perdón. Yo pensé que habíamos ido a cambio. Todavía estamos aquí. Todavía estamos aquí. Dime la pregunta entonces. Si los gobiernos, los ministerios de cultura tienen la responsabilidad de trazar y gestionar, digamos, las políticas culturales. La respuesta si está es, discriminado. La respuesta es sí, pero yo creo que no debemos, eso es casi un efecto. Yo creo que hay que ir un poco a la causa. Y la causa es que no existe, 1, voluntad, y 2, conocimiento. ¿Voluntad de quién? De la parte política. Ya. Es el Estado. Es el Estado. Por lo tanto, no debemos ir tanto a la discriminación, sino a la voluntad. Porque, ¿y quién era Trujillo, finalmente? Un dictador. Pero creó la más importante estructura humana para el arte y la cultura, que fue la Dirección General de Bellas Artes, con la Sinfónica, con el Coro Nacional, con todos los grupos artísticos, con la escuela, tanto de artes plásticas como de teatro, como de ballet, etc. El Conservatorio Nacional de Música, las escuelas de Bellas Artes. Y todo eso no ha sido superado 60 años después. Caramba, no debemos echar loas a Trujillo, pero
óigame, tampoco podemos ser ciegos ante una realidad histórica. O sea que desde Trujillo nadie ha aportado tanto a la cultura. Tanto no. En la parte del recurso, probablemente Trujillo nada más hizo el Palacio de Bellas Artes. Y aquí se ha hecho el Centro de la Cultura, el Teatro Nacional, el Gran Teatro del Cibao, etc. Pero son elefantes blancos. Si tú no le suministras un recurso humano para mantener una cartelera, entonces eso pasa un tiempo ocioso, sin hacer nada. Entonces yo pienso que es la voluntad, querer hacerlo. Segundo, buscar la asesoría si usted no sabe de eso. Y tercero, implementarla. Vamos a publicidad, ya regresamos. Lincoln Ahora sí. López, ahora sí nos vamos para que disfrutemos el café. Lincoln López está con nosotros, continuamos con él cuando retornemos de publicidad. Bueno, vamos a agradecer a los a Max Castro, que es regidor, y Máximo Castro Silverio, que es el diputado. Que si usted le suma los años como regidor a Máximo Castro Silverio, porque fue regidor también es un legislador municipal, exacto, claro. municipal, y entonces pasan ya los 38 años ahí. Gracias, como siempre, una canasta muy original de frutas cultivada aquí en el país, en esta zona, y también uno de los que pican. Sí. Picantico ahí. Bueno, y entonces hay frutas criollas ahí, sí, ¿verdad? Así es. Mandarina, buenos aguacates y aguacates. limones. Nos unimos a esas palabras de gratitud de Fran. Que yo le preguntaba a Monseñor Tomás, que estuvo con nosotros el pasado lunes. Tú dices Morel. Sí, Morel y Plan, el obispo auxiliar de la diócesis. Y yo le preguntaba, ¿y el concierto del Padre Hilario ya pasó? Porque lo estaban anunciando en la catedral. Y me dicen, sí, la semana pasada. Y yo, ay, Dios mío, no pude ir. Yo que siempre acompaño al Padre César Hilario porque tenemos una buena relación. Pero era un concierto que todos los años se realizaba en el Gran Teatro. Tú fuiste parte de Sí. No solamente eso. Yo le tengo una gratitud enorme al Padre Hilario porque durante 4 años él y otros
integrantes fueron asesores honoríficos del Gran Teatro del Cibao en el primer periodo que yo estuve allá, 96-2000. Y por supuesto, aperturé, porque todavía en esos tiempos había cierta resistencia para que el Orfeón se presentara, más que como una discriminación local que por calidad. Una incongruencia extraordinaria. Aperturamos las presentaciones del Orfeón. Por lo tanto, de los 60 años de fundación del Orfeón, 1962, el teatro fue inaugurado en el 95, es decir, que es a partir del año 97. En el 96 hubo cambio de gobierno, en el 97 por ahí. ¿Fuiste el segundo director de allí? Después de Leoni. El segundo, después de Pedro Leoni. De Leoni. Que en paz descanse, tú sabes que murió en Nueva York. El segundo, sí. Después fui, creo que el cuarto o el quinto en la segunda etapa que tuve en el Gran Teatro. ¿Ha vuelto a ser discriminado el Orfeón en el teatro? Tú sabes que ahora que Fran dice eso, yo me estaba preparando para ir al concierto porque sé que todos los diciembre Hilario hace eso, también lo hace en verano y le llama concierto de verano y otras actividades. Ha sido el Orfeón, la agrupación coral permanente del Pabellón de la Fama del deporte dominicano en Santo Domingo, año tras año. Del 11 de enero también es recordatorio. Del 11 de enero también. A los peloteros que cayeron en el avión de Río Verde, ahí a la entrada del cementerio de la 30 de marzo. También un presidente del Senado, en el acto de la Asamblea Nacional para las memorias, tomó al Orfeón durante unos años, después eso por razones políticas fue descontinuado, para que en ese acto solemne de la Asamblea Nacional, que es la reunión de ambas cámaras para recibir al presidente, para entregar sus memorias y en presencia del cuerpo diplomático, etcétera, también el Orfeón cantaba el himno luego de los honores militares que se hacían, o sea, sí se hacen todavía en la explanada del Congreso, pero adentro, en el Salón de la Asamblea, ahí estuvo unos años también el Orfeón de Santiago. Y entonces me preparaba, como te decía, para ir al concierto cuando recibo una llamada que me dicen que es en la catedral. Bueno, y este cambio, bien, pero no hay problema, nos vamos a la catedral. Empieza el concierto, como siempre, a casa llena, la catedral colmada de público para ver ese concierto, siempre culturalmente exquisito y siempre con la picardía, vamos a decirlo así, del Padre Hilario, que siempre tiene sus pinceladas culturales y sociales. Sociales. Porque Hilario es un comprometido de la opción de los pobres del Concilio Vaticano II. Del año 62, cuando él, egresado y ordenado en Roma, estaba de moda esa tendencia. Bueno, pues comenzando la segunda parte, dice el Padre Hilario, después de un pequeño receso que se hace, ¿verdad?, entre la primera y la segunda parte, esta expresión: me botaron del Gran Teatro del Cibao. Yo que estaba ahí digo, pero venga acá, ¿cómo que yo pensando, ¿y cómo fue? Bueno, sigue hablando el Padre Hilario diciendo, bueno, después de múltiples diligencias y esfuerzos para que nos asignaran la sala en una fecha X de diciembre, finalmente como que no encontraba la dirección y la autoridad competente de ese lugar, una excusa, le dijo, 150,000 pesos te cuesta la sala para ese concierto de esa noche. Que ese concierto último tuvo una duración de 1 hora y media a lo más. Cuando la idea de Hilario siempre ha sido que fuera gratis la entrada. Fui yo que le dije en el año 97, Hilario, hay que poner una entrada mínima. Simplemente 100 pesos costaba el año, la última presentación. Eso era simbólico. 100 pesos. Eso era simbólico. Claro. Eso no era para cubrir nada. Y entonces
Hilario dice, me votaron. Esa fue la excusa que encontraron. Una barbaridad eso. Pero si eso fue una barbaridad, cobrarle a una institución que este año cumple 60 años de hacer ese concierto de manera sistemática, con mística, inmancable, todavía fue como él mismo lo expresó. Yo no estuve presente, él mismo lo expresó, pero me basta la palabra de Hilario. Dijo, el trato social fue inadecuado, impropio, incorrecto. Eso está mal. Para Hilario y para cualquier hijo de Machepa o para cualquier ser humano. Entonces tú le agregas no solamente los 150,000 pesos, que ya de por sí es una barbaridad, tú le agregas el maltrato humano y social. ¿Qué te cuesta tratarlo bien? Además, tercer elemento, además de esos dos, pero eso es contra la cultura que tú lo estás haciendo desde una institución cultural. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Y qué es lo que están haciendo? No hay una. ¿Qué se está haciendo? Eso está en el teatro? lleno de actividades ahí. Eso se está cayendo. Precisamente. Eso llora ante la presencia no sé de quién. Porque como decía Atahualpa Yupanqui sobre Dios, yo no sé quién es ese señor porque él nunca ha pasado por mi casa. Y en mi casa mucha gente murió de hambre. ¿Tú ves? Atahualpa Yupanqui, que era ateo. Yo simplemente me hago eco de eso. Yo soy creyente. Pero, óyeme, entonces él dijo eso con firmeza, sin escándalo, sin aspaviento. Creo que el público comprendió esa situación. Y como escribí, yo pienso, querido amigo, que tarde o temprano la sociedad de Santiago, quizá la región, quizá el país tiene que decidir hacia dónde vamos como sociedad, si hacia la civilización o hacia la barbarie. A mí me parece que estamos entrando en la barbarie y las estadísticas están ahí. Las estadísticas de violencia, el descenso de la educación. Somos el quinto país más atrasado del mundo en educación. Pero no te preocupes, pronto llegaremos al cuarto o podremos estar liderando ese terrible departamento. ¿Tú piensas durar mucho, Lincoln? Se está perdiendo la memoria histórica, Lincoln, porque esta desconsideración con el Orfeón, hace un poco tiempo estuvimos llevando una campaña a través de los medios para que se volviera a entregar al amante de la luz la subvención que ¿Cómo se... que le van a quitar al amante de la luz? La institución... El mismo Orfeón tuvo problemas. Claro, el Orfeón también. La institución cultural más antigua del país, el amante de la luz, una subvención que la necesita para poder operar, se le fue retirado, hubo a nivel mediático, tuvimos comentarios, toda una campaña. Pero tal vez pueda dividirse en cubículos el amante de la luz y vamos a convertirlo en moteles. Y vamos a alquilar moteles, ¿cómo se llama? Populares a 5 pesos. Pero vamos a sincerarnos, tú ves. Vamos a sincerarnos. Esa cuestión de que la cultura se está desarrollando y haciendo esas barbaridades y quitando subvenciones. No, eso es llevando a la sociedad a su degradación y en consecuencia hacia la esclavitud. Porque un pueblo sin educación y sin cultura es proclive a ser adocenado, alienado, esclavizado. Estamos buscando las causas. ¿Puede estar detrás de esto el nombramiento, el frente de gestión, personas que no tienen el conocimiento, el arraigo, para conocer la realidad de estas instituciones? Y llega ahí y dice, yo soy un administrador y esto lo quito y esto lo... Bien, vamos a suponer que eso se dé. Vamos a suponer que eso se dé. No sé si es el caso. Vamos a suponer que eso se dé. Pero tienen que haber organismos de supervisión superiores. Amigo, usted no puede hacer eso. Asesores. No.
autoridad inmediatamente superior. Ya. Pero ¿qué resulta? Un consejo. No, hombre, el director regional o la directora regional. Pero resulta que la directora regional entonces la cancelaron. No sé por qué razón. A mi amiga Sara. Bien, la cancelaron. ¿Qué tiempo tiene de cancelada? No sé. 5 días, 10, 15. ¿Dónde está el sustituto? No sabemos. ¿Qué está pasando en las oficinas de la regional? Nada. ¿A cuántas oficinas tiene que atender esa regional? A 14 direcciones provinciales del Cibao. 14. ¿La está atendiendo? Por supuesto que no. Bueno, pero bien, no existe la dirección con un titular de la regional de cultura. Y en la capital. Y cuando el padre Hilario u otro grupo de teatro se alarma ante esta situación, ¿y cómo tú le vas a cobrar 150,000 pesos a un grupo de teatro para presentar una obra? Cuando tú sabes muy bien, Frank, cómo que se llega a un estreno, es arañando hasta para los vestuarios. Sin embargo, estos cómicos que están de televisión hacen una obra de teatro y tú lo ves que le dan todo. Bien, pero vamos entonces a sincerarlo y vamos a quitar toda esta cuestión de cultura y de arte y de clasicismo y de todo eso y vamos arriba con lo otro. Es así. Vamos a legalizar todo eso, pero mejor fue Mujica en Uruguay. Dejémonos de hipocresía. Vamos a legalizar la marihuana. Y la legalizó siendo presidente. Esa es la línea, perdona, Fran, antes de irnos al corte. Esa es la línea que se está desarrollando de esa modernidad y de ese sincerizarse y de sentirse cómodo con todo. Es modernidad cuando decimos el teatro, en jean, en tenis, como nos sintamos cómodos, porque yo conozco casos de doctores dominicanos que ante esa flexibilidad que hay aquí han ido a hacer estudios a México, especialidades, y cuando han intentado con su grupo de estudio ingresar a un teatro, le han dicho, no, usted se devuelve, y han pasado la vergüenza porque no lo dejan entrar con ese vestuario. A mí me gusta siempre la chacabana, Ley. Bueno, pero... Y yo estuve en Puerto Rico de visita, tú conoces, Fran, ¿cómo se llama eso? El Centro de Bellas Artes. Claro, El Centro de Bellas Artes es un local como el Gran Teatro del Cibao, pero que tiene 5 o 6 salas, algo así, de diferentes tamaños, ¿verdad? Y voy a una actividad de la que me interesaba. Llamo a un amigo mío que vive allá para que me reciba en su casa y todo eso, bien. Viajo. Cuando llego allá con mi chacabana, manga larga y todo, yo estoy pensando que estoy bien así, tú ves. Porque además la información escrita no decía un traje formal, código un código de vestuario y eso. Y me dijeron, me pararon en la puerta al amigo, a Orsini, se llama el amigo mío, y yo. Me pararon en la puerta, no amigo, usted no puede entrar, esto es formal. Óyeme, ahí vino la queja mía y de Orsini, óyeme, pero ven acá que, amigo, no se preocupe, pase allí. ¿Tú sabes dónde nos llevaron? Una habitación para que nos midiéramos los sacos que nos servían. Y nos los prestaron. Pero estaba ahí. Estaba ahí. ¿Para qué? Para no dejar ir al público. Claro, claro. ¿Para qué? Para evitar esa molestia. Ahí estaban los sacos. Bueno, eso es, aquí le llamamos el saco del fotógrafo. Sí. Que tú vas a un estudio de fotografía y tú te pones uno que si te queda mal te lo agarran por aquí atrás para que no se vea tan ancho. Bueno, pues entramos y nos prestaron la corbata. No era de mi gusto, pero era corbata oscura y eso. Entonces, yo pienso que la flexibilización, cuidado con ella. No es que no haya flexibilización, sí, debe haber flexibilización, pero el traje de baño es para la playa. ¿Tú ves? El frac es para otro ambiente, quizás de la reina Isabel II. Exacto. Y cosas de esas. Hay un abanico amplio para esas cosas, tener requerimientos. Es decir, no podemos decirle no a la flexibilización, o sí, siempre tenemos que manejarnos con un parámetro, una oscilación. ¿Tú ves, Frank? Mira, Lincoln, tú que estás, vamos ya un poquito a lo más popular. Tú que estás los sábados con Juan, en la esquina de Juan, que básicamente lo que promueven es el son, música caribeña, música que tiene un concepto el cual pues se mezcla mucho con lo afro y todo este tipo de cosas. Correcto. La discusión que ha habido siempre, porque hasta los mismos cubanos, el escritor Alejandro Carpentier
hablaba de que el son venía de República Dominicana. No, sé si de Santiago. No sé si por de la Santiago de los Caballeros. No sé si se vende como si fuese el ritmo cubano, esencia cubana. Obviamente, obviamente. Ese gran autor fue el que escribió, y no nosotros, los dominicanos, que el son salió de dos mujeres santiagueras. En ese tiempo, me contaba don Julio Alberto Hernández, se iba con mucha frecuencia a Cuba vía Dajabón. De Dajabón cruzaba a, creo que Juana Méndez, que está ahí, y de ahí se cruzaba en una goleta hacia Santiago, Santiago de Cuba. Los veganos, en cambio, los que tenían dinero, cogían otra goleta en La Vega, se iban a Samaná y de ahí a Puerto Rico. ¿Tú ves? Esta era Micaela y... Micaela, son dos mujeres negras, esclavas libres. Y allá, entonces desarrollaron el son que tenían ellas, no como son, sino como una música primaria que da paso al son. Yo digo lo siguiente, y lo he dicho en la esquina de Juan, es una opinión personal. Y me gustaría escuchar la tuya, Frank. Yo digo lo siguiente, las carabelas, Santa María, La Pinta y La Niña, tenían la bandera española, pero el capitán era genovés, italiano. Yo no le veo a eso la mayor preocupación. Yo creo que la bandera del son es cubana, pero con dos dominicanas que se trabajaron de aquí. Yo no le veo a eso la mayor dificultad. Que hay que negar también el origen. ¿Por qué? Yo no le veo a eso la mayor dificultad. Las carabelas de Colón tenían la bandera española y fuimos, oficialmente fue España, de un genovés, que ahora se dice que no es genovés, sino que tenía un origen judío. Bueno, ya eso son otra cosa. Español no era en cualquier caso. Español no era en cualquier caso. Independientemente del conocimiento que tengamos nosotros en cuanto a este tipo de música y los grupos, Matamoros, Los Compadres, el más emblemático cubano, Bellavista, Club Social. No, eso va a depender del año. Del año. Obviamente que Buenavista Social Club es un ícono de su época, pero tú no puedes negar. Pero Compay Segundo también es de la época de su compadre. Anterior. Entonces, Compay Segundo tiene el mérito que tienen poco, que fue estrella en una época y en la otra también. Y entre las dos tuvo una tercera. Primero estuvo con Los Compadres, con Irresuelo. Después, posteriormente, estuvo con Buenavista Club Social. Pero en el medio estuvo con el Cuarteto Patria, que yo lo traje aquí un día del trabajo para celebrar con los obreros del Ayuntamiento de Santiago entre el 90 y 94. Ese periodo se conoce menos. Ese periodo se conoce menos porque estaba muy comprometido con la revolución. Y tú sabes que con la revolución entonces en ese tiempo había restricciones. Hay una época de los Matamoros, obviamente. Hay una época del septeto nacional. O cuando pasa de sexteto a septeto, es decir, de 6 músicos a 7. Mira el caso ahora que tú me mencionas los Matamoros. 2 canciones de los Matamoros nacieron aquí, en la capital, cuando ellos vinieron a raíz de la ascensión al poder de Trujillo en el 30. Se tuvieron que quedar aquí unos días. No, tenían que quedarse como quiera porque vinieron a presentaciones, pero fueron forzados a quedarse en la casa de una pensión. Cuando San Zenón, ¿verdad? Cuando San Zenón en el 30. Las 2 canciones son El Ciclón, producto del ciclón San Zenón, del ciclón. Exacto, cada vez que me acuerdo del ciclón. Y la segunda, Lágrimas Negras, la famosísima. Qué pieza, Lágrimas Negras. Aunque tú me has dejado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones. Utilizan ahí parte de la literatura con el matado, aunque ha matado mis ilusiones, que es un término que utiliza abiertamente. Claro, y después viene la parte del ritmo, la parte rítmica, del jaleo del soncito, Lágrimas Negras, famosísimo. No sé cuántas versiones en el mundo. Te voy a poner el símil para decirte lo del origen del son. ¿Y quién le quita el mérito de que eso es
de los Matamoros y por lo tanto cubanos, pero nacieron aquí. Y no tenían pasaporte diplomático para que se les reconociera su nacimiento, como hacen con los diplomáticos, que tú naces en un país y tú sigues siendo de tu país de origen porque tú eres diplomático. No. Lágrimas Negras y el Ciclón es de Matamoros y por lo tanto cubano. Y que sí, correcto, pero nacieron en República Dominicana, producto de la inspiración y del talento de Miguel Matamoros. Eso es lo que yo pienso. Y la geografía de la salsa. Puerto Rico, Nueva York. Y ahí también el tema de Johnny, que si en Nueva York, que si en Puerto Rico. Tony Cruz, el maestro Tony Cruz, amigo de Frank. Arquitecto. El arquitecto Tony Cruz dice que comienza a usarse con la instrumentación. Ahí es donde tiene su origen la salsa. Y que después toma forma, sobre todo muy famosa, con Johnny Pacheco. Y Jerry Masucci. Y ya eso en Nueva York. Ya eso en Nueva York y todo eso. Pero Tony lo dice más llano, más simple, más escueto. La salsa es el son con instrumento de viento. Sí, entre guaracha, son, sí, hay una fusión ahí. Es la música con instrumento de viento. Acuérdate que la charanga también fue una creación, la hizo famosa Johnny Pacheco cuando tenía él con la flauta y 2 cuerdas. Esas 2 cuerdas, violines. Y esos 2 violines, uno lo tocaba en la capital. Bueno, en distintas épocas lo tocaron varias gente, pero en una época lo tocaron un violinista de la capital, que tú conoces y tú también, y uno de Santiago. El de la capital, Carlos Piantini. El de Santiago, Leonel Cantizano. Que todavía eso no se ha escrito, como no se han escrito tantas cosas. Debiera estar ahí. Vamos a publicidad y ya venimos con los minutos finales. Lincoln López está con nosotros. Enriquecedor el conversar con Lincoln, porque ya hablábamos de esa gran cultura que tiene y no sobre todo en lo clásico, en lo popular, que debe ser la esencia para llegar a lo otro, ¿verdad, Lincoln? Lo popular es tan clásico como lo otro. Así. De manera que
Lo clásico no discrimina, aunque la gente hace la diferencia, de que la música clásica es la llamada música de muertos, ¿te acuerdas? Sí, No. Lágrimas Negras es un clásico, ¿qué pasó? Es un clásico, popular, pero clásico. Los Algodones es un clásico dominicano. ¿Es por amor la canción más emblemática dominicana? Yo creo que en la balada sí. La balada. En la balada sí, sobre todo por la cantidad de versiones que se ha hecho internacionalmente. Pero también ahí entró una más reciente que Derroche. Y Derroche. Sí. Yo creo que hoy día lo que hay que catalogarla en un sitial, porque a medida que avanzan los tiempos, hay que crear una especie de espacio donde están todas las canciones emblemáticas de cada época, o las más emblemáticas, pero tú vas a encontrar siempre, y eso es dialéctico, Frank, tú vas a encontrar cada cierto tiempo que una etapa o una canción o un artista va a superar al otro. Mira, hay unos muchachos ahí que tú ves en YouTube, ¿cómo se llaman ellos? No recuerdo, que, óyeme, son mejores que Pavarotti, que los Tres Tenores. Pero unos muchachos que no tienen 30 años. Déjalo, dale, qué sé yo, dale 10 años para que tú veas. Sí, pero tú estás hablando. Ellos estuvieron en el país. ¿Ellos estuvieron aquí? Sí, ellos estuvieron aquí. Ahora el nombre no lo recuerdo. Lo de Il Bolo. Ilboro. Il Bolo, sí. Il Bolo. Ellos estuvieron en el país. Buenísimo. Sí. Bueno, tenemos que desmontar a Pavarotti, a Plácido y a Carrera. No, yo creo que no debemos ser tan desconsiderados. Yo creo que ellos tuvieron un momento de primacía y ahora comparten ese nivel privilegiado con estos muchachos que se incorporan. Yo pienso que no es un asunto de desplazar ni de desmeritar, sino de compartir. En una época fue Eduardo Brito el más internacional de los dominicanos. En su momento sí. En su momento sí. ¿Quién como Eduardo Brito en los años 30 que tenía la característica de hacer zarzuela y cantar la mulatona de su amigo santiaguero Piro Valerio? Esas giras y las crónicas periodísticas de España te hablan del éxito extraordinario que tuvo Eduardo Brito en esa parte de Europa. Pero por supuesto, 9 veces en el único video que hay de Eduardo Brito, yo no sé si en ese tiempo era video o cine, pero bueno, versión filmada de Eduardo Brito, es de Alemania. Y en el concierto que él dio en el teatro, la última pieza, él tuvo que salir a escena, según las crónicas de entonces, estamos hablando de que de 80, 90 años, tuvo que salir 9 veces a cantar. Oye, Fran, 9 veces, Lenny. Pidiéndola otra vez. Sale, aplauso, mucho aplauso, entra 1, 2, 3, 4, 9 veces. Cuentan las crónicas. La viuda de Caruso, mujer ya acostumbrada, el gran tenor Caruso italiano, conoció a Eduardo Brito y le dijo: mira, vienen tiempos difíciles por la guerra, quédate aquí y tu familia en mi casa para protegerte. Y tú puedes vivir aquí porque vienen tiempos muy difíciles, la economía se va a deteriorar y obviamente el arte y la cultura son los más perjudicados o los primeros en perjudicarse con esa situación. Pero Eduardo Brito no comprendía esas cosas, tenía muchas limitaciones en términos intelectuales, su escolaridad no fue muy alta, tú sabes que él cantaba prácticamente era de oídos, pero un talento y una voz extraordinaria. Cantante nacional y todavía está enterrado y abandonado en Puerto Plata. Una contradicción. Eso debiera estar en el Panteón Nacional. Exacto. Poeta nacional, Pedro Mir. Hay un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol, oriundo de la noche, en una tumba olvidada y no está en el Panteón Nacional. Bien, que se quede Pedro Santana ahí, pero dejando a Pedro Santana ahí y dejando afuera, mandamos un mal mensaje.
a la identidad y al reconocimiento dominicano. Dos poetas que tú entiendas son los que, a tu parecer, los más importantes de República Dominicana. Poetas, sí. Dependiendo la época. Dependiendo también la época. ¿Y cómo tú me vas a dejar a Salomé afuera? ¿Y cómo tú me vas a dejar afuera a René del Risco? ¿Y cómo tú me vas a dejar afuera a Manuel del Cabral? ¿Y cómo tú me vas a dejar afuera a las décimas de Juan Antonio Alix? A pesar del follón de Yamasá. A pesar de eso, tú ves. A pesar de, ¿cómo tú me vas a dejar esa gente fuera? Dos, no, muchos. Creador del potumismo. No Domingo Moreno Jiménez, el potumismo. Y así. Y Fabio Fiallo, ¿dónde tú me lo dejas? Del Cristo de la Amada, del pecho de la Amada pende un Cristo entre estas dos lomas de cristal. Óyeme, Lincoln, estamos sobre el tiempo, no pero no puedo dejar esta. Mira, hay que darle una oportunidad al dembow, una nueva expresión musical en la República Dominicana que ha llevado a todos los géneros, lo ha desplazado. Es la música de la juventud, sí. Un género dominicano. Sí. La crítica le ha dado muy duro al dembow. Hay que darle una oportunidad. Sí, claro que sí. Es la expresión de una sociedad que tú quieres. La sociedad va a producir siempre música. Cada época la que sea. Sí, claro. ¿Y qué tú quieres en este tipo de sociedad? ¿Beethoven? No. Y con este tipo de deformación que hay. Pero, no, eso hay que, es una expresión que debe combatirse no directamente a ellos. Eso hay que dejarlo expresar. Lo que tú tienes es que cultivar la educación y la buena cultura. Eso es lo que le falta. Ese es el pero, ¿verdad? ¿O ese es el proceso natural? ¿Cuál? Darle tiempo para que se cultive. Que invertir, no es un proceso, nosotros tenemos que invertir siempre en educación y cultura. A mí no me gustan las estadísticas de violencia y de muerte, pero ¿y qué tú quieres? ¿Pero y qué tú quieres en esta sociedad? Cuando a mí me dijo el jefe de la policía de Santiago Rodríguez, donde yo voy con frecuencia por razones familiares, que para toda la provincia él tiene 25 policías. Y eso que se ve en una calle que se ha convertido en 2 o 3 turnos. Son 2 turnos y uno está de receso. Tocan a 8. Sí. Bien, ahora con 8 y 2 motocicletas. Vamos a ver. Y eso es lo que se está viendo en la 42. ¿Tú has visto lo que es la 42 en la capital, en Capotillo? ¿En qué se está viendo ahí? ¿Usted no ha visto eso? En televisión. Las manifestaciones que se dan ahí. Okay. No ha visto eso. ¿No? Señor director, Lincoln tiene que volver. Tiene que volver pronto. Esas expresiones no deben combatirse directamente, son expresiones. Bueno, y si no tenemos los grandes muralistas de Da Vinci, ¿y qué tú quieres? Que lo hagan como puedan, pero que lo hagan. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Corregirlo o dejarlo así? Una cuestión de voluntad. Volvemos al principio de tu pregunta aquella. Es primero voluntad antes que discriminación. No discriminemos eso. Que haya la voluntad de hacerlo mejor. Y tú vas a ver que esa misma expresión musical será mejor cuando se le atienda. Ahí está. Quien más disfruta esta entrevista, ¿quién te trae aquí? Ajá, el líder. Gracias a Lincoln López por haber estado con nosotros. La verdad es que es una forma de romper, ¿verdad?, en estos días en que la gente está más en festividades navideñas que en otras cosas, y traer a Lincoln aquí siempre como un bálsamo, el cual pues aprovechamos y disfrutamos. Gracias a ustedes por acompañarnos. En nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León en la producción general, Frank Rodríguez y el equipo de las mañanas del 55, agradecemos la sintonía. Mañana después de la misa a las 7, una vez más, Dios delante, aquí nos juntamos. Feliz resto del día.